Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. Pasado, celos y venganza. El regreso de Alit desata un infierno en la familia Alcan. En el nuevo y estremecedor capítulo de Arndt, los secretos del pasado regresan con más fuerza que nunca. Nada volverá a ser igual tras la aparición inesperada de Alit, el padre de Secin y Murat. Su llegada reabre heridas antiguas, revive viejos miedos y pone en peligro todo lo que Reyanam intentó proteger. Todo comienza cuando Secin, en un momento de desesperación, comete un robo en una tienda. Reyan, al descubrir lo ocurrido, llama a la policía sin dudarlo. Pero las consecuencias son devastadoras. Asl, utilizada como excusa en medio del escándalo, decide marcharse de casa, y Secin, llena de rencor, busca refugio en el único lugar donde cree tener a alguien de su lado, su padre. Así es como Alit reaparece después de años. Un hombre marcado por la violencia, los celos y los errores del pasado. Antiguamente fue el tormento de Ulia, a quien sometió a una vida de miedo y humillación hasta que sus actos lo llevaron a prisión. Ahora, ha salido bajo libertad condicional, pero sigue siendo el mismo hombre impredecible de siempre. Mientras tanto, Ulia atraviesa un momento difícil. La culpa y la soledad la consumen, y su hija Asl, incapaz de verla sufrir, convence a Reyan de ir a visitarla. Reyan, conmovida por la situación, le ofrece a Ulia un lugar en su casa. «Puedes quedarte con nosotras, aquí estarás a salvo», le dice con voz serena. Pero antes de regresar, Reyan insiste en algo inquietante. Quiere reunirse con Alit a solas. Cuando llegan con Ulia al Konak, la reacción es inmediata. La familia queda en shock. Las miradas se cruzan, los reproches flotan en el aire, pero la presencia de Alit impone tanto miedo que nadie se atreve a discutir demasiado. Sin embargo, entre tanto caos, surge una nueva tensión. Ulia y Metin parecen compartir algo más que una simple amistad. Una cercanía silenciosa, una complicidad que no pasa desapercibida. Mientras tanto, Aras lucha con sus propios demonios. Decidido a librarse de la amenaza de Alit, busca la ayuda del tío de Merve, la joven con la que Figenam intenta comprometerlo. Juntos van al local de Alit, donde Aras se encuentra cara a cara con Serkan, el hijo desequilibrado de Alit. Lo que debería haber sido un simple aviso se convierte en una batalla de egos y amenazas. Serkan, con su mirada fría y sonrisa siniestra, promete que nadie saldrá ileso si tocan a su padre. Poco después, Reyan finalmente se enfrenta a Alit. «Déjanos en paz. Ni Ulia ni nosotros queremos volver a verte», le dice con una firmeza que oculta su miedo. Pero antes de que Alit pueda reaccionar, la policía irrumpe y se lo lleva detenido.
Ryan cree haber puesto fin a la pesadilla, sin imaginar que lo peor está por venir. Serkan jura vengarse. Llama a Aras y le lanza una amenaza helada. Metiste a mi padre en la cárcel. Pagarás por eso, tú y todos los tuyos. Aras, preocupado, le cuenta todo a Asl. Pero hay algo que ella jamás había revelado. Años atrás, Serkan intentó abusar de ella, y Asl logró defenderse golpeándolo en el rostro con una piedra. Desde entonces, él lleva una cicatriz junto al ojo, una marca de odio que nunca olvidó. Movida por la angustia, Asl intenta contactar a su hermana Secin, pero quien responde al teléfono es Serkan. Si le haces algo a mi hermana, te mataré, le grita a ella. Él responde con una sonrisa cruel. Entonces ven por ella. Sin pensarlo, Asl se marcha del Konak junto a Murat y Birizik, decidida a rescatar a Secin. Mientras tanto, Ryan sorprende a Ulia y Metin en un momento de cercanía, lo que aumenta su enojo y su sensación de traición. Pero antes de poder decir nada, recibe una llamada que la deja helada. Es Serkan. Vayan a la comisaría y retiren la denuncia contra mi padre. Si no lo hacen, Asl morirá. Sin dudarlo, Ryan corre a retirar la denuncia, pero la libertad de Alit no detiene el caos. Serkan no piensa liberar a Asl. La tensión crece, el tiempo corre, y todos sienten que una tragedia se avecina. En un giro final lleno de acción, Aras y el tío de Merve logran localizar el escondite de Serkan. Entre disparos y gritos, Aras intenta rescatar a Asl, pero resulta herido. En medio de la confusión, logra dispararle a Serkan, cayendo ambos al suelo, en una escena que deja al público sin aliento. La cámara se aleja mostrando el cuerpo de Aras, la sangre en el suelo, y Asl llorando, gritando su nombre. En el fondo, la voz de Ryan resuena. Creí que podía salvarlos a todos, pero el pasado no se borra tan fácilmente. Y así, el nuevo capítulo de Ark termina con una sola pregunta flotando en el aire. ¿Es este el final de la venganza, o apenas el comienzo? No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.